Don't give up, I know you can see all the world and the mess that we're making. Can't give up and hope God will intercede. Come on back, imagine that we could get it together. Stand up for where we need. A levantarse y bienvenidos, amigos de la Aleph. A levantarse del asiento del fin del día para comenzar lo que va a terminar en breves horas. Un lunes tal vez mágico, tal vez pesado y en otros casos, los que menos espero les haya ocurrido, abominables. Porque no hay días perfectos y no hay lunes perfectos a lo largo de nuestras jornadas. Lo que siempre pasa es que algunos lunes son recordables y otros desechables. Y así vamos a comenzar el de hoy pensando en algo que muchas veces nos emociona y nos atrapa en las series y hasta a veces, o en las películas, podemos empatizar con ello. Pensemos en el crimen concebido por un asesino, o en el crimen concebido por aquel que no hace lo que debe y no se la juega en el momento que lo requiere. A veces nos preguntamos cuál sería el crimen perfecto para acabar con lo que o quién nos atormenta. Como si acabar con ello, por mano propia, fuese la manera de terminar con los dolores. Es que es la necesidad de terminar con ese dolor lo que nos hace pensar que socavar el alma con un crimen es la forma de solucionar los males. Crimen que puede ser cualquiera de los que se te ocurra. No decirle a alguien lo que hay que decir en ese instante tan necesario como único en el que las cosas deben suceder. Es que no somos capaces de ver que perpetrar una maldad sobre otra actúa como la matemática y potencia los flagelos del sufrimiento. Dicen que los crímenes son el acto de la desesperación o de la falta de conciencia, la falta de humanidad. Pero tal vez sea la manera más sincera de liberar lo que todos quisiéramos en la vida. Terminar con los problemas de manera inmediata y concreta, sin la posibilidad de que ese malestar vuelva. Pero la realidad es que ninguna acción que nos lesione por dentro termina con nada, sino que lo continúa, lo hace perpetuo. A veces la imagen de un criminal es aceptada por el momento y permite la característica de él, que aceptemos a ese personaje como alguien cercano, inclusive como reflejo de uno mismo. Y a veces creemos que la imagen del crimen o del criminal es pura inquietud, pura verborragia, con destellos y relámpagos de su accionar. Pero a veces vale la pena pensar que el crimen se puede perpetuar de manera tranquila. She was struck down.
Así vamos con Michael Jackson, Smooth Criminal, en este lunes de crímenes, quién sabe si perfectos. Quiero contribuir con este disco mío a la fabricación en serie de bostezos. El Aleph. Lunes, 19 horas. Y así comenzamos con nuestra primera sección del Aleph del día de hoy. Un Aleph que llegó a las corridas. Bastante difícil el arribo en tiempo a la radio hoy por diversas tareas laborales, personales. Pero bueno, llegamos a tiempo. En algún momento corrió peligro la emisión del día de hoy. Pero aquí estamos compartiendo este día de hoy, este día lunes 7 de octubre. Tan cercano a las elecciones presidenciales, ya que nos acompañan toda esta tanda hermosa de gente prometiendo cosas que sabemos no va a cumplir. Bueno, vamos a comenzar con... Y vaya crimen, ¿no? Si es ese. Bueno, vamos a comenzar... Impresionante. Como si lo hubiéramos preparado, Juan, mirá vos. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy hablando de un cuento que hace referencia a un crimen. Un cuento de un libro que la verdad lo recomiendo mucho, es de una lectura muy cercana y tiene varios cuentos, el libro, que la verdad están casi todos muy buenos, alguno que otro medio aburrido, pero está bueno como para adentrarse, ¿no? Meterse en la literatura. Son historias atrapantes y a la que vamos a referir en el día de hoy claramente está relacionado con un crimen. El verano feliz de la señora Forbes, de la señora Forbes, en realidad, es un cuento del libro 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, a quien ya me he referido en otra oportunidad como un escritor del cual no desconozco su valía y su aporte a la literatura mundial, universal, pero del cual no me he enamorado nunca a lo largo de mis cortos 41 años, de los cuales varios de ellos son leyendo, pero que claramente no le esquivo y lo tengo incorporado y recomiendo se lo incorpore a la literatura cotidiana, esa de verano que nos acompaña a la playa o a la montaña. Pero este cuento la verdad que está muy bueno, es muy atrapante. Hay una película hecha respecto del mismo y pasaré a compartirlo como es costumbre con ustedes. Transcurría un verano europeo en el que una familia de padres y 2 hijos, 2 varones, vivían en una isla del Mediterráneo italiano, una familia de origen caribeño, formada por una maestra y un escritor con más ínfulas de ello que talento, según describe el narrador de la historia. Allí vivía esta familia que, escapando de su origen caribeño, sudamericano, por decirlo de alguna manera, decide asentarse en Europa para desterrar todo lo que de ellos queda de su vida pasada. Transcurrían meses felices en donde los padres y los hijos compartían las bondades de un paisaje propio del Mediterráneo europeo, con veranos realmente de película, de ensueño, y con muchísima alegría y jolgorio repartido entre buceos en los mares de Sicilia y
los atardeceres propios de ese paisaje. Buceos en el mismo lugar, acompañados por propios lugareños, como por ejemplo uno de los personajes de la historia, cuyo nombre es Fluvia Fumignia, y su hijo, que se dedicaban a la cocina y al buceo y a la caza marina, a la pesca, por decirlo mejor, respectivamente. No obstante, la pareja de padres, después de compartir un muy buen tiempo con sus hijos, en los cuales, por ejemplo, buceaban y buscaban tesoros perdidos en el mar, como por ejemplo una botella de vino envenenado que habían encontrado una vez en un anaquel flotando en el mar, del cual la habían guardado para luego, el padre decía que quería hacerlo analizar para ver bien la composición química del mismo. Luego de pasar varios momentos así, esta pareja decide encarar un crucero con otros escritores de la cultura europea, en donde supuestamente se iban a embeber muchísimo más rápido de toda esta civilización, como la describían, que existía en Europa y que no gozaban en su tierra natal. Así que para poder hacer este crucero, contratan a una institutriz, la señora Forbes, para cuidar a los niños. Y la habían elegido particularmente porque era una persona de origen alemán, con todas las características que uno siempre conoce o espera del prototipo alemán: rigidez, disciplina, buenas, entre comillas, costumbres, con las cuales el padre pretendía que también rápidamente los niños adquirieran todas estas bondades europeas. La cuestión es que los padres se van en el crucero y los chicos quedan a cargo de la señora Forbes. Rápidamente se dan cuenta, ambos niños, que estaban frente a una persona de férrea disciplina y cuya educación estaba más cercana a un campo de concentración que a un hogar propiamente dicho. Así que los horarios, las rutinas eran tan rigurosas como la rectitud de la postura de la señora Forbes frente a los chicos. Una tarde estaban regresando de las prácticas de buceo cotidianas que se ejecutaban durante la tarde y encuentran clavado en la puerta, en el dintel de la puerta de la casa, una víbora marina atravesada con un puñal, para lo cual, para sorpresa ingrata de los chicos, se encuentran con semejante animal marino en la puerta y se agarra miedo, pero un miedo que es el nacimiento o el comienzo de la exteriorización de un miedo del cual ya venían padeciendo bastante por el estilo de educación de esta persona, de esta institutriz para con ellos. Y la verdad es que los chicos empiezan a liberar toda esta sensación de temor y gritan bastante fuerte ante la sorpresa de la víbora colgada, ¿no?, del dintel de la puerta. A todo esto la señora Forbes se acerca, los ve, y cuando ve el animal marino llama al hijo de Flavia Fumignia y le dice: ven para aquí, he identificado que esto lo has puesto vos, no te lo volveré a permitir, lo cual lo reprime al joven de 20 años, del cual la señora Forbes opinaba que era el ser humano más hermoso que había conocido en su vida. Y este aquí que esta persona estricta reprende a los chicos por el grito, por haberse asustado, porque no consideraba que fuera, digamos, tan necesario asustarse ante esa situación. Y los reta
y los manda a la habitación para que se preparen para la cena, descontándole puntos de los que tenían que sumar para poder tener doble ración de postre, en un sistema de puntuación para poder comer un segundo postre. Postres muy elogiados por los chicos, que decían que jamás iban a probar pudines o confituras o elementos de pastelería como los que cocinaba la señora Forbes. Regresan a la cena, lo hacen de manera puntillosa, con lo cual reciben 2 puntos que habían perdido antes en la suma de la cuenta de puntos de buena conducta, y se prestan a comer la cena. Empiezan comiendo como entrada, después de rezar, como lo había dejado como mandato el padre de los niños, y se sientan y empiezan a comer la sopa de fideos que les había preparado la señora Fluvia Fuminia, que era la cocinera, ¿no?, del lugar. Y después de comer la sopa les sirven una carne cocida al carbón que se sirve en la mesa. Cuando empiezan a comerla, uno de los 2 niños, que es el narrador de la historia, prueba y la siente tierna, pero de un sabor raro como nunca habían probado. El hermano menor de este chico, que tenía un carácter mucho más decidido, siente un temor y siente como algo raro respecto de la carne, no quiere comerla, y la señora Forbes le dice que está obligado a comerla porque es el deber comerla, y que además se iban a comer, así iban a superar el miedo de lo que habían visto en la puerta, porque se estaban comiendo la víbora marina que estaba clavada en la puerta. Al ver eso, el hermano menor, con gran decisión, se niega a comerla y se enfrenta por primera vez a la señora Forbes. Acto seguido, el hermano mayor cobra valor de lo que había visto del hermano y también decide negarse a comer. La señora Forbes les dice que está bien que no coman, pero no iban a tener postre, no iban a tener televisión y no iban a volver a tener postre hasta que no sumaran 20 puntos, y que a partir de ese momento les descontaba todos los puntos que tenían sumados. Los 2 niños aceptan la situación y se van al cuarto. En un momento en el cuarto empiezan a conversar y uno de los 2 le dice al otro: tengo miedo de tener miedo y de seguir viviendo con miedo. Y se empieza a gestar lo que es el desenlace o la liberación del acto más humano ante el peligro o el miedo, que es la rebeldía, el reflejo. Los chicos empiezan a darse cuenta que la señora Forbes es muy estricta para con ellos, pero no tanto para consigo misma. Empiezan a recapitular y se dan cuenta que, por ejemplo, por las noches, la señora Forbes se da grandes panzadas de tartas, budines y cosas que cocina tanto ella como la cocinera, y que bebe del vino que tenía guardado su padre para las ocasiones especiales, y que se queda hasta altas horas de la noche mirando películas prohibidas en la televisión, y que sale a nadar de noche como si tuviera que esconderse para poder liberarse. Y esto es la primera grieta que detectan ellos en la figura de autoridad. Luego de esto, empiezan a cada día soportar menos los actos de estricta disciplina que les hacía tener la señora Forbes a los chicos y que no cumplía para con ella misma. Y un día uno de los 2 hermanos, en acto de desesperación, dice: no aguanto más, la voy a matar. El hermano trata de frenarlo y de hacerlo entrar en razón, pero se sorprende de que su hermano haya tenido el valor de exteriorizar lo mismo que él estaba pensando en ese momento. Y juntan coraje, y al darse cuenta que la señora Forbes se estaba levantando todos los días con los ojos un poquito más hinchados por tomarse unas cuantas botellitas de más durante la noche, se dan cuenta que hay una manera limpia de hacer el trabajo, y es buscando ese vino envenenado que habían encontrado en el tesoro buceando con su padre, cambiarlo a la botella que la señora Forbes consumía todas las noches, y sentarse o acostarse a dormir a la noche para esperar que el otro día ocurriese lo que tanto deseaban. Cambian la botella de vino, cambian el vino de botella en realidad, y se prestan un día a esperar que ocurriese lo que querían que pasase. La cuestión es que ese día se dan cuenta que la señora Forbes recibe
una carta con sellos, con estampillas de Alemania, y que al leerla cambia el rictus estricto dictatorial de la señora Forbes por una suerte de liberación y de esperanza. Durante ese día, las acciones de la señora Forbes habían estado raras, pero ellos no habían sucumbido en el deseo de que la señora Forbes pasase a mejor vida. Así que deciden continuar con su plan y se acuestan a dormir. Al otro día encuentran que la botella de vino está tomada por la mitad, pero encuentran de pie a la señora Forbes, aunque bastante triste, sin los signos de alegría que le había generado la carta. Esa noche, ya bastante desesperanzados con poder conseguir con su plan el deseo de que la señora Forbes pase al otro plano, deciden rebelarse en la cena y no comer de nuevo la sopa, a la cual catalogan como agua de lombrices. Y la señora Forbes, en un acto de desdén bastante inusual en ella, dice: hagan lo que quieran, yo ya no existo más. Se van a dormir nuevamente, tanto ellos como la señora Forbes. La escuchan caminar, moverse e inclusive gritar durante la noche. Y se duermen. Al otro día se levantan, pero no por los habituales 3 golpes con mano abierta en la puerta a las 9 de la mañana de la señora Forbes, sino que lo hacen a las 11, producto de haberse quedado dormidos a la habitual rutina. No escuchan ningún sonido y creen que habían conseguido su cometido. Cazan los tubos de oxígeno y se van a bucear por largo rato. Se encuentran con el hijo de Fulvia Fumigna y se van a bucear con él, y pasan una tarde de ensueños en las costas mediterráneas. Cuando vuelven, a cualquier hora, porque ya no tenían nadie que las mandase, llegan a la casa y se encuentran con que está llena de gente. Y era gente que estaba reunida ahí, inclusive 2 autos de la policía, y se dan cuenta por primera vez de lo que habían hecho. Se preguntan cómo seguir a sus vidas después de haber cometido un crimen como tal. Pero con sorpresa, ingresan a la habitación de la señora Forbes, y ante el intento de impedirles de que vieran el cadáver de la señora Forbes en el piso, un intento que no puede conseguirlo la cocinera, se dan cuenta de que la señora Forbes no estaba envuelta en sus sábanas, retorcida por envenenamiento, sino que estaba tirada en el piso con 27 cuchillazos de un hombre que pasionalmente había acabado con su vida. El cuento termina allí, con un final abierto, pero podríamos pensar que la señora Forbes fue encontrada infraganti con el joven buzo por un amor proveniente de Alemania, o que quizás fue el joven buzo con su cuchilla, una de las tantas que usaba para cazar, que al descubrir la carta enviada de Alemania por un amor a la señora Forbes, no pudo soportar el hecho y acabó con la vida de la institutriz. Lo cierto es que los chicos quedaron indemnes del cargo de asesinato, pero con la culpa por dentro. Y la realidad es que los crímenes son así. No hace falta que sean perpetrados. Hace falta simplemente pensarlos. Porque pongámosle el título que le pongamos a uno de esos pensamientos que nos carcomen o nos corroen un poquitito el espíritu, nadie, pero nadie, va a poder quitarles el mote de crimen. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí.
quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Ahí donde no estás, oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Y otro crimen quedará sin resolver. Aparentemente son muchos los que así quedan. Y quien dice no sea lo indicado. Gustavo Cerati, Crimen. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Y ahora escuchamos a The Police, Bring on the Night. Couldn't stand another hour of daylight. The
El Aleph. El tiempo parecía interminable entonces. Ser mayor era tener 17 años y esa era la edad de mis héroes en el momento de combatir o de amar. Lunes, 19 horas. FM Signo. Y comenzamos con esta segunda sección del Aleph, en donde compartiremos otra historia de crímenes. Esta vez de la mano y la pluma de un servidor. Y esperamos que sea de su agrado. Con ustedes, El Legado. Debe ser uno de los deseos más simples y compartidos por la mayoría de las personas, el querer alguna de las posesiones más mundanas de algún familiar o amigo cercano. Siempre queremos algo que tiene otro. En algunos casos alcanza con pedirlo o bien comprar el objeto o algo similar. Pero suele suceder que cuando el artículo contiene además las vivencias o el recuerdo de la persona que deseamos nos lo legue, no es indistinto suplantar la pieza por una nueva, por más idéntica que sea. Queremos esa, casi que la necesitamos. A Héctor le pasó con un cortapapeles de su abuelo paterno. No tuvieron una gran relación mientras estuvo vivo, pero de las pocas veces que compartían tiempo de verdad, porque en realidad lo pasaban mucho, pero no lo compartían, lo hacían en el estudio que el anciano tenía en su antigua pero lujosa casa de Barrio Parque. Las paredes de la habitación estaban cubiertas por colecciones de clásicos de la literatura ordenados obsesivamente en las librerías de madera barnizada que forraban las paredes desde el piso hasta el techo. Tampoco había mucho más que papeles en desuso sobre el escritorio. Todo era libros. Era el escenario de un ermitaño lector, empedernido, que había encontrado que su tiempo transcurría de la mejor manera cuando estaba solo, abrazado a su literatura, que jamás lo traicionaba. Por eso, el único entretenimiento allí para un niño cuyo abuelo se la pasaba leyendo para sus adentros era ese cortapapeles con este artículo que tenía la forma de la daga del rey Salomón. Tal vez la diversión no fuese propia del Cantar de los Cantares, pero Héctor estaba enamorado de este artículo de lujo. El apego de cuando niño con ese objeto fue desarrollándose en Héctor de manera paulatina. Era varias las oportunidades en las que debía pasar tiempo con su abuelo debido a la necesidad de sus padres, que trabajaban mucho y luego decidían pasar su tiempo libre solos, sin él. Muchas veces se habían preguntado, él, Héctor, el por qué sus padres pasaba casi todo el día alejado de su compañía. De chico se había preguntado el por qué ocurría esto, pero le daba cierta duda. Y a veces te alcanza con que te digan que papá y mamá trabajan mucho y eso suena bien. Pero cuando se fue transformando en un hombre, Héctor comprendió que eso no era una virtud destacable. Más aún, fue refrendado esta idea cuando descubrió que inclusive los viajes más interesantes los realizaban sin él, que no había conocido de chico más allá que Valeria del Mar. Mientras que descubría en los anaqueles de sus casas artículos provenientes de Grecia, Bulgaria, Italia y vaya a saber de cuántos lugares más. Eso ya es símbolo de otra cosa. Abandono no quedaría holgado como descripción del asunto. Lo cierto es que cuando más tiempo pasaba con su abuelo, más se aferraba al cortapapeles. Era una obsesión ya. Él descubriría de grande que fue la primera de la que tuviese recuerdos, y no la última. Una tarde, cuando su papá lo fue a buscar a casa de su abuelo, Héctor le preguntó a este último si podía llevárselo a su casa para jugar en su cuarto. La esperanza de una respuesta afirmativa fue la desilusión más efímera que tuvo en la vida, y tendría varias más en el futuro.
ya que ni siquiera recibió una mirada por parte del baba. Lo fulminó con un no rotundo desde su sillón de lectura, obviamente sin levantar los ojos, de un libro que no llegaba a ver bien de qué autor era, pero pudo captar desde lejos que decía algo acerca de un lobo estepario. Lo cierto es que Héctor descubriría el comienzo de una obsesión, que terminó por transformarse en el primer crimen de su vida, ya que desde ese preciso momento, en su mente, comenzó a crecer la idea y la necesidad de perpetrar el robo del artículo que tanto deseaba. Fueron largas semanas en donde comenzó a formarse en su mente la necesidad de tener como propiedad el cortapapeles, y no existió prurito moral que frenase el afán de hurtar la plegadera. Entonces, en sus ratos libres, al inicio y sostenidamente a toda hora, no mucho después, transcurrirían delineando planes para llevarse consigo el bien tan preciado. Una tarde de esas tantas que pasaba con su abuelo, se dio cuenta de cuál era la manera de conseguir su objetivo sin ser descubierto en el acto. No le importaba mucho si luego sería culpado o descubierto como actor material o intelectual de lo mismo. Era feliz con la mera idea de hacerse poseedor del utensilio. Más tarde, de grande, también descubriría que no era solo eso lo que le producía satisfacción, sino que también en el fondo era la idea de poseer algo de su abuelo, que tuviese la oportunidad de ignorarlo y que no lo hiciese, y que estuviese allí para él más que presente de cuerpo físico. Era la chance de contar con algo del papá de su papá, que estuviese ahí para él y que, en lugar de leer libros, pudiese, por ejemplo, cortarlos. Esa idea se adueñó de su imaginación y en función de ella comenzó a escribirse un plan magistral del que saldría bien parado. Tantos días transcurridos en ese recinto le permitieron estudiar con minuciosidad la estructura completa de las paredes, librerías del estudio, y advirtió que, producto del tiempo y el deterioro propio de la madera antigua, las varillas que soportaban los estantes no gozaban de buena salud y era necesario solamente una pequeña ayuda para que se desclavaran de sus marcos y así se derrumbasen por completo. Con este descubrimiento y con la ayuda del cortapapeles deseado, lograría así su objetivo más pensado. Un día, al llegar del colegio al hogar de su abuelo, fingió una necesidad imperiosa de bañarse y la acompañó de un enchastre de barro que desparramó por todo el uniforme escolar, manos y cabello. Sabía que el pedido no hubiese calado en el anciano, quien hubiera preferido dejarlo y mantenerlo así hasta la llegada del progenitor de turno que lo retirase de su hogar. Pero también conocía la obsesión del baba con la limpieza y más en el estudio. Así que el enchastrarse de barro fue la clave para que no le quedase otra al anciano, más remedio, y prepararle el baño para que el muchacho se asee. Era una casa bien puesta, pero vieja. En el baño había una de esas tinas que hay que llenarlas con una canilla sin ducha para poder darse un baño, y había que sumergirse en ella. El abuelo le dijo a Héctor que lo esperase sin hacer desmanes mientras le llenaba la bañera. Pero el niño ya tenía todo pensado y lo que menos iba era esperar sentado. Iba a provocar un acto de distracción para luego, en medio de la confusión, poder tomar para sí ese preciado adminículo. Cuando estuvo solo en el estudio, tomó el cortapapeles y accionó contra los listones que soportaban los estantes de las librerías y sin tener que forzarse mucho, aflojó los mismos. Lo que nunca había previsto fue que el peso de los libros allí alojados accionaría como palanca para que todas las estanterías se derrumbaran como una avalancha proveniente desde la mismísima cima del Everest. El peso específico del siglo de la literatura universal cayeron sobre Héctor, provocando la sepultura del niño debajo de los pilares de la cultura mundial. Existen maneras de quedar atrapados bajo un derrumbe, pero resulta paradójico que sea debajo del conocimiento el que todos, por ejemplo, piensan y le asignan un carácter deliberador. Al sonido estruendoso de tales magnitudes le siguió la inmediata asistencia del abuelo de Héctor, que luego de separar la montaña de textos de encima de él, encontró la sórdida imagen del joven dolorido, con el cortapapeles en la mano tomado por el lado del filo, que había provocado un corte en la palma del pequeño.
una herida que por la zona del cuerpo permitió que saliera, de manera instantánea, un hilo rojo que mandó a los libros de un clásico de la literatura narrativa que describió como una crónica perfecta uno de los asesinatos más conocidos de la historia de Kansas, en Estados Unidos. La sangre, en ese instante, ya no estaba tan fría como la narró genialmente Truman Capote. El Baba ató cabos inmediatamente y, tan enojado con el destrozo como con la mancha roja en el libro impreso por la edición Salvat, llamó de inmediato al papá de Héctor para que lo retirara de su casa, a la que nunca más volvió de niño o adolescente. Es decir, jamás volvió a ver a su abuelo. 2 décadas más tarde, el llamado de su padre tomó por sorpresa a Héctor, no solo por lo poco que se comunicaban, sino por la noticia que recibió. Su abuelo había fallecido. Héctor no guardaba rencor y fue al velorio para acompañar a su papá. Al regreso lo acompañó también hasta la casa de su abuelo, donde debían retirar una documentación necesaria para los trámites del entierro. Héctor se puso a pensar que habían pasado décadas desde la última vez que había estado allí. Los recuerdos se vinieron a su mente de manera inusitada y comenzó a preguntarse por qué su abuelo había reaccionado de una manera tan tajante con él, al punto tal de no poder enfrentarse nunca más y compartir una vida, aunque no perfecta, pero normal, entre baba y nieto. De pronto recordó que tan deseado cortapapeles estaba por allí, o que podría estarlo. Y había desatado, también recordó, aquel episodio crucial en sus vidas. Tomó coraje y se dirigió al estudio. Cuando entró, observó los estantes de las paredes reparados y con todos los libros ubicados en perfecto orden en los anaqueles. Se preguntó si el artículo seguiría allí, o en un acto de bronca lo había regalado, o peor aún, arrojado a la basura. Enseguida se dio cuenta de que su abuelo, por más tosudo, hosco o terco que pudiera haber sido, jamás habría sido capaz de desprenderse de algo de su estudio. Con la vista recorrió las paredes y encontró un bestseller ubicado fuera de los patrones con los que su baba ordenaba la literatura. No correspondía ni al autor, ni al año, ni al título que indicase que ese fuera el lugar correcto. Lo tomó y, al sacarlo de la biblioteca, cayó de entre sus hojas, de su interior, el cortapapeles. Miró el libro y se dio cuenta de que su abuelo había transcurrido sus días y llegado a su fin en un profundo arrepentimiento. No solo eso era una condena, sino también el hecho de no haber podido decírselo a él, a su nieto, que como nadie había compartido momentos en su estudio y que conocía a su manera la esencia y el secreto de lo único que lo hacía feliz en la vida, leer. Y allí Héctor supo que la condena de su abuelo había sido gigante por no saber entender lo poco que le hubiese costado entregar el cortapapeles a su nieto para hacerlo feliz, a él cuando niño y a sí mismo cuando vivo. Héctor tomó el elemento, lo guardó en su bolsillo y volvió a dejar el libro, pero esta vez en el lugar que le correspondía, con el lomo hacia adelante, donde claramente pudiera leerse el título del bestseller que en 1866 publicara Dostoyevsky y representara aquel Crimen y Castigo. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver? Hasta volverte muy loco. Si resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal.
termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta. De vez en cuando solamente sale afuera la peor madera. Podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad. El dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad. Otra vez la moneda cayó por el lado de la soledad. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50-60 beduinos. Lunes, 19 horas. FM Siglo. Y así nos íbamos con Crímenes Perfectos de Andrés Calamaro. Y así nos vamos en otra jornada de la Aleph, en otro encuentro en el éter con todos ustedes, amigos que están del otro lado, compartiendo estas historias y estas canciones que las representan. Recuerden, no hay crimen que tape a otro. No exponenciemos matemáticamente al mismo. Y pensemos que siempre hay una salida, una tangente, un volantazo para salir mejores parados de lo que nos dejaron en ese lugar. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Juan, por la operación, y los dejo con la fantástica tanda política que nos acompaña en estas jornadas previas a una elección que seguramente nos dejará tan insatisfechos como siempre. Abrazo, chau a todos, nos vemos.